¿Qué más, gente? Bienvenidos de vuelta a Certiguía Tech. Ya con el tanque lleno de datos limpios y estructurados, como vimos en el episodio pasado, es hora de encender el motor. Manu, ¿lista para que empiece la magia? Hola Alejo y hola a todos. Listísima. Hoy nos metemos de lleno en los métodos de aprendizaje, en el cómo una máquina realmente aprende. Vamos a cubrir los tres grandes paradigmas del machine learning: aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo. Empecemos por el más común e intuitivo de todos, el que se parece más a cómo aprendemos en el colegio, el aprendizaje supervisado o supervised learning. El aprendizaje supervisado, como su nombre lo indica, es cuando el modelo aprende de datos que han sido explícitamente etiquetados con la respuesta correcta. El algoritmo es supervisado porque le damos un montón de ejemplos, que son las características de entrada, y las respuestas correctas correspondientes, que son las etiquetas de salida. Es como un profesor que supervisa a un estudiante. La analogía perfecta para esto es enseñarle a un niño a identificar frutas con flashcards o tarjetas de memoria. En la parte de adelante de la tarjeta tiene la foto de una fruta, con su forma, color, tamaño. Esas son las características de entrada, input features. Y en la parte de atrás tienes el nombre de la fruta, manzana, banano. Esa es la etiqueta de salida, target label. Claro, le muestras la foto, el niño adivina y tú le muestras la respuesta correcta en la parte de atrás. Después de ver cientos de tarjetas, el niño aprende los patrones y puede identificar correctamente una fruta nueva que nunca ha visto. Un modelo de aprendizaje supervisado hace exactamente eso. Aprende una función que mapea las entradas, X, a las salidas, Y. El ingrediente obligatorio aquí es tener datos de entrenamiento etiquetados, lo que llamamos el ground truth. Y los problemas de aprendizaje supervisado se dividen principalmente en dos categorías: clasificación y regresión. La diferencia está en el tipo de salida que intentan predecir. Hablemos primero de la clasificación. El objetivo aquí es predecir una categoría o clase discreta. La salida es una etiqueta, no un número. La pregunta clave es, ¿a qué categoría pertenece esto? La analogía del clasificador de correo es perfecta. Imagina que tu trabajo es mirar cada carta y ponerla en un contenedor predefinido: costa este, costa oeste, centro. Estás clasificando cada carta en una categoría distinta. Y hay dos tipos principales. La clasificación binaria, donde solo hay dos posibles resultados, sí, no, verdadero, falso, spam o no spam. Y la clasificación multiclase, donde hay más de dos categorías, como en el reconocimiento de imágenes, gato, perro, pájaro, o en el análisis de sentimiento, positivo, negativo o neutral. Exacto. Ahora vamos con la regresión. El objetivo aquí es predecir un valor numérico continuo. La salida es un número, en una escala. La pregunta clave es ¿cuánto o cuántos? La mejor analogía es la de dibujar una línea de mejor ajuste. Imagina que tienes un gráfico de puntos que muestra la relación entre los metros cuadrados de las casas y sus precios. Un modelo de regresión se encarga de dibujar la línea que mejor se ajuste a través de esos puntos. Y una vez que tienes esa línea, puedes usarla para predecir el precio de una casa nueva con solo saber sus metros cuadrados. Otros ejemplos son pronosticar las ventas de una empresa, predecir la temperatura de mañana o estimar la edad de una persona a partir de una foto. Para que quede súper claro, si la pregunta es, ¿esto es spam o no? Es clasificación. Si la pregunta es, ¿cuál será el precio de esta casa? Es regresión. Listo. Ahora demos un giro de 180 grados. Pasamos del mundo del profesor con la hoja de respuestas a un mundo donde la IA tiene que encontrar patrones por sí sola. Bienvenidos al aprendizaje no supervisado, unsupervised learning. ¿Y cómo funciona si no hay respuestas correctas? Aquí, el modelo trabaja con datos que no tienen etiquetas explícitas. El algoritmo no es supervisado porque se le deja solo para que explore los datos y descubra estructuras, patrones y agrupaciones interesantes por su cuenta. Me encanta la analogía de la caja de Legos. Imagina que te dan una caja gigante con miles de piezas de Legos de todas las formas, tamaños y colores, pero sin manual de instrucciones ni hoja de respuestas. Tu tarea es organizarlos.
Podrías empezar a agruparlos por color, todos los rojos juntos, todos los azules juntos, o por forma, todos los de 2 por 4 aquí, los de 1 por 2 allá. En cada caso, estás encontrando la estructura inherente de los datos sin que nadie te diga cuáles son los grupos correctos. Esa es la esencia del aprendizaje no supervisado. El ingrediente requerido aquí es simplemente datos no etiquetados. Y se usa mucho para análisis exploratorio. Sus tareas principales son el clustering, la asociación y la reducción de dimensionalidad. Empecemos por el clustering o agrupamiento. El objetivo es agrupar puntos de datos similares en clústeres o grupos distintos. La pregunta clave es, ¿cuáles son las agrupaciones naturales en estos datos? La segmentación de clientes es el ejemplo perfecto. Tienes una base de datos de miles de clientes, pero no los tienes etiquetados. Un algoritmo de clustering puede analizar su comportamiento de compra y agruparlos automáticamente en segmentos como cazadores de ofertas, grandes gastadores leales o compradores ocasionales. Esos clústeres no estaban predefinidos, el algoritmo los descubrió. Chévere. La siguiente tarea es la asociación. El objetivo es descubrir relaciones interesantes o reglas de asociación entre variables. La pregunta clave es, ¿qué elementos suelen aparecer juntos con frecuencia? Aquí entra el ejemplo más famoso y quizá un mito del machine learning, el análisis de la cesta de mercado, que supuestamente descubrió que los clientes que compran pañales también tienden a comprar cerveza. El clásico. Este tipo de insights permite a una tienda tomar acciones, como poner el pasillo de la cerveza más cerca al de los pañales, para aumentar las ventas de ambos. También es lo que impulsa las recomendaciones de e-commerce del tipo, los clientes que compraron esto también compraron. Finalmente, tenemos la reducción de dimensionalidad. El objetivo aquí es reducir el número de características de entrada, o dimensiones, en un dataset, pero conservando la mayor cantidad de información importante posible. La pregunta es, ¿cómo podemos simplificar estos datos sin perder su esencia? ¿Y por qué querríamos hacer eso? Por varias razones. Primero, por la maldición de la dimensionalidad. Los modelos pueden funcionar mal y volverse muy lentos cuando hay demasiadas características. Segundo, para la visualización. Es imposible para un humano visualizar datos en más de 3 dimensiones. Y tercero, para la reducción de ruido, eliminando características irrelevantes. La analogía de crear una sombra es buenísima. Si iluminas una silla 3D, proyectas una sombra 2D en la pared. Pierdes algo de información, pero conservas la forma esencial y todavía la reconoces como una silla. Técnicas como el análisis de componentes principales, PCA, hacen eso matemáticamente. Y llegamos al tercer y último paradigma, que es conceptualmente muy diferente de los otros dos, el aprendizaje por refuerzo, Reinforcement Learning, RL. Esta es el área que impulsa algunos de los logros más impresionantes que vemos en la IA hoy en día. ¿De qué se trata? En el Reinforcement Learning, un agente inteligente aprende a tomar una secuencia de decisiones en un entorno para lograr un objetivo. El agente aprende realizando acciones y recibiendo a cambio recompensas o penalizaciones. El objetivo final es maximizar la recompensa total acumulada a lo largo del tiempo. No se trata de aprender de un dataset estático, sino de aprender a través de la interacción activa y continua. La analogía de entrenar un perro para que haga un truco es perfecta. Total. Imagina que estás entrenando a tu perro para que traiga una pelota. El agente es el perro. El entorno es tu patio. La acción es lo que hace el perro: correr, sentarse, ladrar. Y la recompensa es el feedback que le das. Si trae la pelota, le das un premio, recompensa positiva. Si se pone a morder el pasto, le dices no, penalización. El perro no tiene un manual de instrucciones. Aprende a punta de prueba y error. Con el tiempo, aprende la secuencia de acciones que le da más premios. Eso es exactamente el aprendizaje por refuerzo. Y para entenderlo bien hay que conocer sus 5 componentes. El agente, el que aprende, el entorno, el mundo donde opera, el estado, la situación actual, la acción, lo que puede hacer, y la recompensa, el feedback. Y todo esto funciona en un ciclo de aprendizaje. El cerebro del agente se llama su política. El agente observa el estado, elige una acción según su política,
recibe una recompensa y usa esa recompensa para actualizar su política, volviéndose cada vez mejor. Y aquí se enfrenta un dilema fundamental: exploración versus explotación. Explotación es hacer la acción que ya sabe que le dará una buena recompensa, como ir siempre a tu restaurante favorito. Exploración es probar una acción nueva y aleatoria para ver si podría llevar a una recompensa aún mejor, como probar un restaurante nuevo que podría ser terrible o convertirse en tu nuevo favorito. Un buen agente debe balancear las dos. ¡Qué buena explicación, Manu! Ahora volvamos a la práctica. Simplemente construir un modelo no es suficiente. Tenemos que probarlo rigurosamente. Aquí es donde entra el control de calidad del Machine Learning. Totalmente. Imagina que estás estudiando para un examen final. Si el profesor te da las preguntas y respuestas exactas del examen para que estudies, podrías memorizarlas y sacar un 10 perfecto. Pero, ¿significa que aprendiste el tema? Para nada. Probablemente te rajarías en un examen diferente sobre el mismo tema. A un modelo de Machine Learning le pasa lo mismo. Si lo entrenamos y evaluamos con los mismos datos, podría memorizar las respuestas sin aprender los patrones subyacentes. Para evitar esto, dividimos nuestro dataset etiquetado en 3 subconjuntos. El primero y más grande, 70-80%, es el conjunto de entrenamiento, Training Set. Estos son los datos que se usan para entrenar el modelo. Es como tu libro de texto y los deberes que haces para aprender. El segundo, 10 al 15%, es el conjunto de validación, Validation Set. Estos datos se usan para ajustar los hiperparámetros del modelo, que son las configuraciones que no se aprenden de los datos, como la tasa de aprendizaje. Es como los quizzes o exámenes de práctica que haces durante el semestre para ver si tu estrategia de estudio va bien. El modelo ve estos datos, pero no entrena con ellos, solo se usa para evaluar y ajustar. Y el tercero, 10-15%, es el conjunto de prueba o test set. Este se usa una sola vez, al final del proyecto, para dar una evaluación final e imparcial del rendimiento del modelo entrenado. Representa los datos nuevos que el modelo encontrará en el mundo real. Es el examen final. Y aquí hay una regla de oro. El conjunto de prueba debe mantenerse separado y nunca, pero nunca, usarse para entrenar o ajustar el modelo. Si espías el conjunto de prueba para ajustar tu modelo, tu evaluación final será deshonesta y demasiado optimista. La razón por la que hacemos toda esta división es para diagnosticar y prevenir dos problemas fundamentales: el subajuste o underfitting y el sobreajuste o overfitting. Y para entenderlos tenemos que hablar de sesgo y varianza. El sesgo es el error que proviene de suposiciones demasiado simplistas. Un modelo con alto sesgo es demasiado simple y no logra capturar la complejidad de los datos. La varianza es el error que proviene de una sensibilidad excesiva a las pequeñas fluctuaciones en los datos de entrenamiento. Un modelo con alta varianza es demasiado complejo y captura no solo los patrones, sino también el ruido. Con eso claro, el overfitting o subajuste es un modelo con alto sesgo. Es demasiado simple. Rinde mal tanto en los datos de entrenamiento como en los de prueba. La analogía es el estudiante que no estudió nada para el examen. Le va mal en el entrenamiento, no sabe el material y, por supuesto, le va mal en el examen final. Y el overfitting o sobreajuste es un modelo con alta varianza. Ha aprendido los datos de entrenamiento demasiado bien, memorizando incluso el ruido y las peculiaridades. Rinde excepcionalmente bien en los datos de entrenamiento, pero falla estrepitosamente al generalizar a datos nuevos. Esa es la analogía del estudiante que memorizó las respuestas exactas de un examen de práctica. Saca un 100% en ese examen, excelente rendimiento de entrenamiento, pero se raja en el examen final real porque las preguntas son ligeramente diferentes. Mal rendimiento de prueba. El síntoma clásico del overfitting es una gran brecha entre el rendimiento en el set de entrenamiento y el de validación o prueba. El objetivo entonces es un buen ajuste, good fit, un modelo que aprende el verdadero patrón subyacente de los datos sin memorizar el ruido. Y esto nos lleva al desafío central del aprendizaje supervisado, el compromiso sesgo-varianza. Es un balance delicado.
Aumentar la complejidad de un modelo generalmente disminuye su sesgo, se ajusta mejor a los datos de entrenamiento, pero aumenta su varianza, es más propenso a sobreajustar. Disminuir la complejidad aumenta el sesgo, puede subajustar, pero disminuye la varianza. El objetivo de un científico de datos no es eliminar el sesgo o la varianza por completo, sino encontrar el sweet spot, el punto dulce, el nivel óptimo de complejidad que produce el error total más bajo en datos no vistos. Y para encontrar ese punto usamos el conjunto de validación. Alejo, hoy sí que desglosamos el motor del Machine Learning, desde el aprendizaje con un profesor, pasando por descubrir patrones a ciegas, hasta aprender a punta de premios y castigos. Totalmente. Y cubrimos el proceso de control de calidad, que es lo que separa a los modelos robustos de los académicos. Entender la división de datos y el balance entre sesgo y varianza es crucial para cualquiera que quiera construir modelos que funcionen en el mundo real. Con esto cerramos este capítulo tan denso pero fascinante. Gracias a todos por acompañarnos. Nos oímos en el próximo episodio de CertiGuía Tech. Cuídense mucho.